Hermanos, el tema de ahora es el cielo, el texto bíblico, uno de los muchos textos que apoyan pues la existencia del cielo. Éxodo 20, del 20 al 22. Y le voy a explicar por qué hemos tomado esa porción. ¿Lo encontró? Dice la Biblia, oiga bien, Éxodo 20, del 20 al 22. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y oiga bien, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado ¿desde dónde? Desde el cielo con vosotros. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué necesidad tenemos de recordarle a la iglesia la bendita esperanza para sus redimidos en Cristo, de la vida eterna en el cielo, y animarnos, mi Dios, con estas enseñanzas a anunciarle al mundo por medio del evangelismo que el cielo es una realidad prometida por usted para todos aquellos que tienen a Cristo como su Señor y como su Salvador. Mucha gente todavía queda que no tiene esa salvación, y que nosotros, mi Dios, nos animemos presentándole al inconverso esta bella realidad de que el cielo es un lugar que ya tiene usted, mi Dios, preparado para todos aquellos que acepten y reciban la salvación que solo por la fe se puede recibir, y es una obra de la gracia suya por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios del cielo, tenemos que entender que el cielo es nuestro destino eterno, que lo gocemos desde ya, mi Dios, y que nos impulse esta enseñanza a anunciarle estas benditas verdades a aquellos que todavía no las conocen, para que a través de la conversión ellos puedan abrazar la fe en Cristo y vivir un testimonio de vida que le dé gloria y alabanza a su nombre. Gracias, mi Dios, por esta palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quiero explicarles por qué hemos tomado esta palabra. Miren, aún en la época de Moisés, cada vez que Dios hablaba, el pueblo se estremecía. Y amados hermanos, Dios acababa de dictarle a Moisés los 10 mandamientos. Éxodo 20 es el capítulo que lleva incluidos los 10 mandamientos. Y cuando Dios habló y dio los 10 mandamientos, dice la Biblia que el pueblo entró en terror, porque la voz de Dios truena, estremece, sacude. Y le dijeron a Moisés: mira, Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios, habla tú con Él y nos dices de qué es lo que te dice el Señor, porque nosotros no queremos morir por oír la voz de Dios. Y ahí es donde Dios vuelve a hablar. Por eso tomé esta porción, porque el versículo 22 dice: y Jehová, después de haber dado los mandamientos, dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Dios es muy puntual, y fue puntual al decirle a Moisés: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo. ¿Qué significa eso? Que Dios, ¿a dónde habita? ¿A dónde habita el Señor? En el cielo. El cielo es el lugar de la morada del Señor. Y amados, es necesario que nosotros entendamos y creamos estas verdades que son sublimes, porque hermano, también es necesario que recordemos que los creyentes y los no creyentes, todos sabemos que la vida en la tierra es corta. Es corta. 70, 80 años es un tiempo escaso. Y hermanos, la vida
tiene que vivirse de esa manera. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vamos de paso. Dice Santiago 4:14 que la vida es como una neblina. Y wow, oír eso así como que da que pensar, porque la Biblia lo dice y nosotros tenemos que tener bien claro que si la Biblia lo dice, estas cosas son verdad. Dice, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué pasa con la neblina? Se desvanece. Así dice la Biblia que es nuestra vida. Entonces, amados, para saber que vamos a partir, para saber que vamos de paso y para esperar que vaya a haber un día final, no hace falta tener fe. Los hechos lo muestran con claridad, ¿sí? Pero la fe se requiere para saber que después de esta vida hay un destino eterno esperándonos a cada uno de los seres humanos que han habitado este planeta. Y solo hay dos. El que predicamos la semana pasada, que se llama, y el otro es el que estamos predicando hoy, que se llama el cielo. Oiga bien, el Señor Jesús nos enseñó con mucha claridad acerca de este destino eterno que Él dijo que existía. Juan 14 es el texto que podemos nosotros utilizar para ilustrar estos fines. 14:3. Y si me fuere, dijo el Señor Jesús, y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesucristo hoy? ¿Se acuerda el día de la ascensión? El ángel le dijo a los discípulos, hey, ¿por qué están viendo al cielo? Porque Jesús, el que se fue al cielo, del cielo va a venir. Otra vez, hablando de cuando regrese por su iglesia. Entonces, Jesús, ¿dónde está ahorita? Está en el cielo. Y entonces, hermanos, nosotros, los verdaderos hijos de Dios, esperamos con fe llegar a ese lugar eterno. Ese lugar existe ya, oiga bien, ya hay almas. Así como en el infierno también ya hay habitantes que están sufriendo, también en el cielo ya hay habitantes que están gozando. Y eso, amados, a la ciencia y a la filosofía le cuesta entenderlo. Más bien no lo pueden entender, porque esas cosas se disciernen con una mente espiritual. Fíjese que en la carta a los Hebreos, capítulo 11, que es el gran capítulo de la fe, vale la pena que nosotros leamos esta porción, Hebreos 11, del 13 al 16. Mire lo que dice la Biblia. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Y qué cosa? Creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que busca una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero mire lo que dice acá. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué cosa? Porque les ha preparado una ciudad. Entonces, hermanos, tenemos lugar preparado por Dios para morar eternamente. La Biblia no deja margen de dudas acerca de la existencia del cielo. Fíjense que la iglesia de Cristo hoy, o sea, nosotros enfrentamos la incredulidad del mundo. Al mundo estas cosas le dan risa. El mundo piensa que esto es fantasía, cielo e infierno. Mire, yo creo que todos conocemos gente que le dice, ay, ya vas vos con tu cielo o vos con tu infierno. Bueno, si eso crees. Mire, si yo lo creo porque está escrito. Esto no son inventos del pastor o de la iglesia, sino que son declaraciones que han salido de la boca de Dios.
Pero el mundo ahora, como está tan materializado, está dudando de las grandes revelaciones de la Biblia. Mire, y el mundo es tan realmente soberbio, que piensa el mundo que tiene la capacidad de ofrecer al hombre la libertad, la paz y la felicidad que solo Dios nos puede dar. El mundo, amados hermanos, jamás le va a traer a nadie felicidad, jamás le va a traer a nadie paz, mucho menos esperanza, si el mismo mundo se está ahogando en los propios problemas que genera su forma de pensar y de creer. Pero nosotros tenemos la fe en la palabra de Dios. La fe nos hace descansar en las promesas gloriosas de nuestro amado Dios y Señor. En la vida, amados hermanos, es mucho más que salud, dinero y amor, que es lo que el mundo busca. La vida, amados, se vive con propósito, y los propósitos para los cuales vivimos los hijos de Dios son propósitos eternos. Aquí nos preparamos simplemente para decidir a dónde vamos eternamente. Pero, amados, hay que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Levanten la mano. Hoy bájenla los que no están seguros que se van a ir al cielo. Quieren ir, pero no están seguros. Es que, hermanos, yo creo que hasta el diablo se quiere ir al cielo. Pero él tiene ya un lugar que Dios ha dado para él, que es el infierno. Pero el cielo, amados hermanos, es un lugar totalmente opuesto a lo que Dios estableció que fuera el infierno. El infierno es para sufrir, es para los condenados. El cielo es para los justos, es para gozar eternamente en la presencia de Dios. Pero, amados, el cielo hay que promoverlo, hay que hacerle publicidad al mundo que no lo conoce. Porque, mire, hay tantas concepciones del cielo que la gente no termina de entender ni de creer en cuál cielo tienen que creer. Yo les quiero hablar esta tarde acerca del cielo al que nosotros vamos. Miren, ¿ha oído usted un término que se llama cielo falso? Cielo falso, que lo usan en las casas, dicen que ese cielo falso. Muchos, ese cielo falso es el que están esperando. Tampoco vamos al cielo azul, el que vemos aquí al salir, al aire libre. Esa es la atmósfera de la tierra que genera ese color. Y tampoco vamos al cielo donde están las estrellas y la luna. Nosotros al cielo que vamos a ir es al cielo donde habita la presencia de Dios. O sea, hermanos, es el mejor cielo. Algunos dicen es el tercer cielo. Sí, ese es, hermano. Y ahí vamos a ir a morar eternamente. Ahora, nuestra insistencia es que para llegar al cielo se necesita un camino seguro. Y ese camino se llama Jesucristo. Él mismo lo dijo, Mateo 4:17. Miren, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay reino de los cielos, hay reino de Dios, y hermanos, todos tienen una similitud en su concepto. Todos se refieren a un reino donde hay un rey y al cual entramos nosotros por medio de la fe, por haber creído en la obra gloriosa que nuestro Señor hizo en el Calvario. Y esa promesa es la única que nos garantiza vida eterna en los cielos, conforme a las promesas del Señor. Mire, el tan conocido versículo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Y vida eterna solamente es en el cielo. En el infierno lo que hay es muerte eterna. Entonces, amados, así como el infierno está ampliamente descrito en las Escrituras, así la Biblia enseña acerca del cielo y el gozo eterno de estar en la presencia del Señor. ¿Cómo describe la Biblia el cielo? Miren, la Biblia lo describe como el lugar donde iremos inmediatamente a morar después de la muerte. O sea, ¿qué tiene que haber primero antes de entrar al cielo? Tenemos que morir.
porque carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Eso también está escrito. O sea, esta carne, hermanos, que se va a pudrir en el sepulcro, porque el destino de la carne es el sepulcro, no el cielo. Quien va al cielo es el alma redimida por medio de la fe en Jesucristo. Miren, en Juan 14, 1 y 2, dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, ese es un versículo que siempre predicamos en los funerales, en los velorios, para que la gente tenga esperanza de que si el muertito pues fue salvo, va al lugar que Jesús mismo nos había preparado de antemano. Fíjense que hay un texto todavía más ilustrativo acerca de lo que el Señor quiso decir en cuanto a la salvación. Lucas 23, 43, dijo el Señor. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras se las dio el Señor al malhechor que estaba colgado, que sí lo reconoció como Señor. Y oiga bien, este es uno de los pasajes más controvertidos para muchos, porque este hombre en la propia cruz que estaba muriendo a la par del Señor Jesús, ahí creyó en el Señor Jesucristo, y el propio Señor le dijo: mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. No como dicen los testigos de Jehová, que hacen ahí una deformación grosera del versículo para negar que el paraíso, al paraíso donde iba este delincuente, era el cielo con Jesús. Bueno, ese es otro tema. Pero, oiga bien, al cielo, el cielo y el paraíso es lo mismo, son equivalentes. Entonces, ¿cuándo iba a morir ese ladrón? Ese mismo día. Y en ese mismo momento él iba a estar con Jesús, que también iba a morir en ese mismo momento allá en el paraíso. Y ellos son las primicias de los que entraron al cielo. Los siguientes que entraron al cielo fueron los que Jesús mismo fue a buscar a las profundidades de la tierra para sacarlos de la cautividad y llevarlos también al paraíso. O sea, hermanos amados, fíjense que la Biblia no esconde para nada la realidad gloriosa del destino eterno en el cielo para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Si mire, hermano, lo que pasa es que hay gente que le quiere buscar otras explicaciones a las promesas de Dios. Y la verdad, amados hermanos, que es difícil describir el cielo solo como un lugar maravilloso. Porque, amados, el lugar es precioso, perfecto, sublime quizás, pero, amados, lo más importante, lo mejor que vamos a ir a encontrar en el cielo no es la belleza del cielo, sino la belleza de Dios que habita en el cielo. Lo vamos a ver cara a cara. Y, amados hermanos, creo que comparado con la belleza de Dios, aún el cielo queda pequeño en belleza, porque más bello que el Señor que puede haber. Entonces, hermanos, algunos dicen: ay, que yo quiero, al morirme, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi tía, a mis hijos. Miren, hermanos, cuando usted llegue al cielo, y espero que lleguen, hermano, lo que menos le va a importar es el cielo mismo, o su tía, o su mamá, porque usted va a ver a Dios. Y Dios es lo más glorioso que vamos a poder nosotros ver cuando lleguemos a la salvación eterna que Cristo nos vino a dar. Ya después, mire, habitar en la presencia de Dios, creo que va a ser de tanto gozo, tan sublime va a ser ese momento, que allá quizás a los 50 millones de años de que estemos ahí en la presencia del Señor, nos vamos a acordar: ve si aquí está mi abuelita, voy a buscar si está mi abuelita, porque todos vamos a estar adorando al Señor. Mire, ¿verdad que es difícil de explicar eso? No hay palabras para explicar la grandeza de los momentos que vamos a pasar con Dios. El apóstol Pablo lo dice aquí en 1 Corintios 2:9. Mire cómo lo expresa
el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Casi el apóstol dice: miren, esto que ustedes van a ver no se puede describir con palabras. Aún el apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios 12, él afirma que a él fue llevado por una gracia especial que Dios tuvo con él hasta el tercer cielo. Y cuando él bajó, fue tan gloriosa la revelación que tuvo que hasta se le aplicó un aguijón en su carne para que no se levantara, que no se le subiera. Y el Señor dijo: bástate mi gracia. No me pidas que te quite ese aguijón, porque lo que tú has conocido es demasiado glorioso y solo a ti se ha concedido ver el cielo. 1 Corintios 12, 3 y 4 dice Pablo, hablando de sí mismo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, dice Pablo, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Inefable, amados, es simplemente inexplicable. No alcanzan suficientes palabras ni entendimiento para describir la grandeza de ese lugar. Y entonces, hermanos, la Biblia no esconde la gloria que hay en el cielo, no esconde la belleza que hay en el cielo. Fíjese que aún más en Apocalipsis 4:2 dice la Biblia: y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en donde en el cielo, y en el trono uno sentado. Y en el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Eso tiene una explicación aparte. Entonces, siempre hablamos de la belleza del lugar eterno, calles de oro, mar de cristal. Eso está escrito en la Biblia. En Apocalipsis 21:21, usted lea lo que dice la Escritura. Dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como vidrio. Entonces, esto está describiendo lo que hace un tiempo les expliqué, la Nueva Jerusalén, que es el lugar de morada definitiva para los redimidos en Cristo. Y hermanos, estas cosas son demasiado gloriosas para que la iglesia las vea con indiferencia. Está bien el mundo. ¿Qué opina el mundo del cielo? Dice el mundo, mire, todas las religiones y mitologías, amados hermanos, tienen sus propias descripciones de un lugar donde van a ir a morar eternamente, mortales e inmortales. Y, amados hermanos, a nosotros no nos tiene que extrañar que una religión y una filosofía invente una descripción de su supuesto paraíso o de su supuesto cielo. Nosotros, por la palabra de Dios, sabemos cuál es el cielo verdadero. Y no voy a entrar a cuestionar las formas de salvación que otras religiones tienen. Todas son falsas, hermano. La descripción verdadera del cielo es la bíblica, porque es la descripción que Dios ha dado del lugar donde vamos a ir a morar eternamente. Fíjese que los pensamientos filosóficos, humanistas y racionalistas simplemente niegan la existencia del cielo. Dicen, mire cómo le explica la razón humana. Dice que niegan la existencia del cielo porque piensan que es demasiado premio que nadie merece.
Los pensamientos racionalistas dicen que tan injusto es el infierno como el cielo, porque nadie merece tanto castigo y tampoco nadie merece tanto premio, tanta felicidad. Pero realmente a la luz de la razón parece aceptable, ¿verdad? Pero amados, nosotros no nos gobernamos en esta vida por la justicia humana o por lo que el pensamiento humano califique como justo o como injusto. Yo recibo la salvación en Cristo por la fe y sé que ese es el camino angosto que me lleva a la vida eterna. Eso lo dijo el propio Señor Jesucristo. Entonces, ¿no será mejor vivir esta vida creyendo firmemente que hay un cielo que me está esperando a mí por haber sido salvado de la condenación eterna por medio de la fe en Jesucristo? Y amado, eso me da paz, esperanza, confianza y me ayuda a vivir firme y seguro mientras llego al lugar eterno que Dios me ha preparado. Claro, en el mundo vamos a seguir y vamos a tener aflicciones, pero el Señor nos llama a vivir lo que nos queda de vida con fe, con confianza en Él, creyendo firmemente que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Verdad que sí? Amados hermanos, entonces la iglesia de Cristo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ante lo que la Biblia dice acerca del cielo? Primeramente quiero examinarlo. ¿Quiénes creemos que el cielo existe? Y que es así como la Biblia dice. Entonces, si esto es tan bello, si esto es tan realmente glorioso, ¿por qué tenemos nosotros como cerrado el cielo para otros que no conocen todavía la salvación en Cristo? Mire, el camino al cielo comienza con la conversión al creer en Cristo y su obra redentora en la cruz. Entonces, por ahí es donde el Señor comienza a mostrarnos el destino eterno que nos espera. Y amados, claro que cuando pasamos de muerte a vida, la vida entera cambia completamente, porque ahora nosotros, nuestra definición de éxito ya no está en cuánto dinero podemos hacer nosotros aquí en la tierra, o cuán famosos y ricos podemos ser, o cuán poderosos podemos ser, o cuán influyentes podemos ser. Mire, por muy alto que sea el nivel de éxito terrenal que una persona alcanza, si no tiene la salvación en Cristo, si no tiene la seguridad de vida eterna en el cielo, ¿de qué le sirvió vivir acá? ¿De qué le sirvió las montañas de dinero que pudo acumular? ¿De qué le sirvió toda la fama que pudo alcanzar? Miren, la fama. Hay artistas que han acumulado fama enorme y todavía se murieron hace años y todavía sigue su nombre sonando. Pero amados, la fama se termina cuando las generaciones que conocieron a esos famosos van desapareciendo. Pero la vida eterna, la gloria de Dios, no desaparece nunca. Por eso, amados, nuestra gran ganancia es vivir con esa esperanza bendita de que un día vamos a ver a Dios cara a cara. Y, amados, si algo no va a cansar nunca, si algo no va a aburrir nunca, es estar en la presencia del Señor. Por mucho que un hombre ame a una mujer, creo que tarde o temprano le termina aburriendo un poquito. Y también una mujer ha visto a su hombre, ¡ay, qué maravilloso! De repente, cuando ella lo conoce bien, ya no era la gran belleza que queríamos. Pero Dios no aburre. Digamos todos, Dios no aburre. Porque si aburriera el Señor, imagínese, se cansa usted a los 10 minutos de estar en el cielo y diga, ¡ay, no, qué aburrido estar aquí! No, hombre, eso no va a pasar jamás. Entonces tenemos que empezar a preparar el corazón desde ahora, gozarnos en el Señor desde hoy. Dios es ya la fuente de nuestro gozo, ¿o no? ¿Para quién es Dios ya la fuente de su gozo? Bueno, mire, y el Señor se encarga de ponernos ese gozo que nos da razones fuertes para seguir adelante y afirmarnos que en el camino que vamos, aunque es angosto, por ahí es y vamos a llegar. Entonces, hermanos, la iglesia
tiene también que anunciar una verdad que realmente pesa mucho. El cielo es solo para los que han creído en Cristo. ¿Qué dije? Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino quienes solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿cuándo es que se escribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero? Mire, se escribe cuando nosotros por la fe fuimos salvos y nacimos de nuevo en Cristo. Eso es lo que nos asegura que su nombre está inscrito en ese libro. Y uno tiene que cuidar que su nombre permanezca inscrito en ese libro. Por eso es que nosotros en la iglesia somos un poco duros con el pecado. Y a veces ya me han dicho algunas por ahí que yo soy bien duro para predicar. Si yo lo que quiero es que usted, ya salvo, se mantenga en obediencia, en santidad y en pureza, para que, hermanos, no tengamos dudas de que vamos a entrar al cielo cuando muramos. Porque ya sabe que hay versículos que el propio Señor dijo que algunos le van a decir cuando ya comparezcan delante de Él: hey Señor, aquí estoy, en tu nombre hicimos milagros, resucitamos muertos y sanamos enfermos o echamos demonios. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, yo a ustedes, hacedores de maldades, yo a ustedes no los conozco. Y amado, esos van a ser momentos terribles para aquellos que crean que ya están, van al cielo y portándose mal. Mire, el que está caminando por el camino angosto, ¿cómo se porta, hermanos? Entonces, hermanos, el camino comienza con la conversión y termina en la presencia de Dios. El camino del verdadero creyente no termina en el infierno, hermano. El camino del verdadero creyente termina en la presencia de Dios porque es salvo y ha creído simplemente en nuestro amado Señor Jesucristo. Me gusta lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, versículo 16. Porque esto es lo que nosotros tenemos que, hermanos, trabajar mucho como hijos de Dios. Dice Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y, como dice Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Para qué se anuncia el evangelio? Ya les he dicho, anunciar el evangelio equivale a tirar la red del evangelio con la esperanza de que alguien sea tocado por el poder del evangelio y sea redimido, sea perdonado, sea limpiado para salvación. Y hermanos, la iglesia de Cristo está puesta para anunciar el mensaje de salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación eterna a la que están sin duda sentenciados por el pecado. Pero eso es precisamente el trabajo del evangelio: lograr por medio de la fe que el pecador, el más negro de los pecadores, pueda ser salvo. Porque mira, amados, Dios para salvar no pone solamente más que un requisito: que la gente crea. Y nosotros hemos visto en nuestro ministerio gente que nadie tenía la mínima esperanza de que pudiera creer en Cristo, y cuando le anunciamos el evangelio, hermanos, esa gente que estaba realmente aún sirviéndole al propio Satanás fue tocada por el poder de Dios y pasó de muerte a vida. Nadie tiene que ser descartado de la salvación eterna en Cristo, nadie. Nosotros no vamos a excluir a nadie. En nuestro corazón debe haber el anhelo que hay en el corazón de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Ese es un milagro, amado hermano. Pero nosotros tenemos que anunciar el cielo eterno. Fíjense que, amados hermanos, muchas veces nuestro método evangelístico, creo yo que tal vez no es el mejor, porque a veces aterrorizamos
al pecador, mandándolo al infierno y afirmándolo en el infierno, lo cual no deja de ser verdad. Pero pienso yo, podemos presentarle el cielo como el lugar donde Dios ya tiene preparado para aquel que cree en Jesucristo. Si lo que la iglesia tiene que promover es que el pecador crea en Jesucristo. Nosotros aquí en San Vicente conocemos mucha gente que cree que al cielo lo va a llevar un santo o una virgen. Hermano, ellos no son mediadores, pero mucha gente lo cree así. Entonces, ¿y por qué nosotros afirmamos lo contrario? Porque la Biblia lo dice. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Pablo a Timoteo. Y amados hermanos, el propio Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Al cielo. Y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros estamos aceptando caminos al cielo que no son los bíblicos? Nosotros, hermanos, tenemos que enfatizar la necesidad de anunciar el evangelio a toda criatura. Así dijo el Señor. Y callar el evangelio es cerrar la puerta del cielo al pecador y mantenerlo en condenación. ¿Quiénes tienen gente que aman que si murieran hoy no van al cielo? ¿Quiénes tienen gente que aman? Y ustedes saben por la Biblia que no llegan al cielo. Entonces, mire, a veces oramos por el pecador cuando aparece con un cáncer, cuando aparece con una tragedia financiera, cuando aparece con una tragedia familiar. Pero la peor tragedia que está viviendo el pecador es su propia condenación, porque todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el problema más grande que tiene cualquier ser humano? No haber creído en Cristo, porque si muere, hermano, lo que le espera es condenación. Entonces nosotros como iglesia tenemos que despertar a esa realidad. Si queremos el cielo para el pecador, anunciémosle el evangelio. Visitemos, tengamos contacto. Mi pastor me dijo en la última reunión, es importante que la iglesia tenga contacto con los de afuera. Pero la iglesia nos acomodamos a tener aquí una buena relación de amistad y de amor entre nosotros, lo cual está bien. Pero amados, nosotros nos debemos a la gente de fuera, la gente que vive en pecado, la gente que vive tranquila pensando que o no hay cielo o todo se paga en esta vida. Aquí es el cielo y aquí es el infierno, dicen muchos. Yo me acuerdo de una señora muy religiosa hace años, amiga de mi madre, le decía: ay, fulana, ¿y vos por qué estás pensando en cielo y infierno? Si la vida termina cuando te morís y de ahí ya no pasa más. Wow, qué triste forma de entender la vida. No, amados, si la vida una vez Dios la da físicamente, lo que sigue después es esperar la vida nueva en Cristo, que es por la fe. Y luego cuando partamos, y vamos a partir todos, hermanos, ahí vamos a comprobar que lo que la Biblia siempre nos anunció es verdad. Vida eterna para el que hace lo bueno. Hacer lo bueno es creer en Jesucristo, y condenación para el que rechazó la vida eterna en Cristo. Miren, hermanos, estas cosas son ya muy complicadas. Pero si hay cielo y si hay infierno, hermanos, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como iglesia? Anunciar el evangelio de Jesucristo para que, miren, qué lindo, dice un salmo que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, y hay fiesta en la iglesia cuando un pecador se arrepiente, cuando hacemos un llamamiento y hay alguien que dice: yo he sido tocado por el poder del evangelio, quiero entregarme a Cristo, levanto mi mano. Cuando uno hace el llamado y se entrega a Jesucristo con arrepentimiento, ¿qué más queremos que eso? ¿Qué mejor milagro que ver la salvación eterna que solo Cristo puede dar y asegurarle a ese pecador que pasó de muerte a vida, salió del infierno y va para el cielo si persevera en la fe? ¿Es lindo eso o no? ¿Lo tenemos que procurar o no?
A veces nos cansamos y decimos, ya tengo años de orar por este ser amado y yo no veo claro. Pues siga orando, sigamos orando, porque el que toca para vida es el Señor. Y no nos cansemos, dice Pablo a los romanos, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos de procurar la salvación de nuestros hijos. Yo conozco un caso de una madre que oró por su hijo. La madre murió y el hijo se convirtió. ¡Wow! Y hoy la familia entera es cristiana. ¿Ha sido así? Qué lindo, ¿verdad? Hermanos, aunque no veamos la respuesta, nosotros, la oración sí va a ser contestada por Dios, porque hemos visto ese milagro repetidas veces. Entonces, hermanos, vamos a dejar a nuestro amado, ser amado en el infierno por no clamarle a Dios para que lo lleve al cielo. ¿Nos vamos a cansar? ¿Quiénes vamos a perseverar en esa oración hasta ver el fruto de salvación en aquel por el cual estamos orando? Porque, hermanos, la salvación es lo que nos asegura que el pecador pasa de muerte a vida y comienza a transitar el camino al cielo, y el camino al cielo se llama Jesucristo. Fíjense, amado hermano, que hace quizás 400 años, un místico español católico, como reacción al movimiento de la Reforma, yo creo que a esta gente la tocaba el Señor, pero no entendían la gloria del Señor. Sin embargo, hubo un poema bellísimo que es sentido del Señor compartirlo con la iglesia. Algunos se lo atribuyen a unos santos católicos, pero es un fruto de un pensamiento del siglo del misticismo español. Tal vez lo conocen. Oiga bien, este es un poema que está calificado como una obra maestra de la literatura española. En el mismo tiempo que Cipriano de Valera estaba publicando su Biblia, esta gente estaba publicando estos pensamientos que me parece que tienen bastante acierto bíblico. Dice este poema, oiga bien: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Ya lo habían oído? Algunos se lo atribuyen a Santa Teresa de Jesús, una santa española. Pero se dan cuenta, amados, que lo que nos tiene que mover en esta vida es el amor por el perdido. A Dios lo tenemos que amar amando al perdido, amando al condenado, amando a aquel que aparentemente no tiene esperanza. Y la única esperanza que tiene de ir al cielo, a este lugar glorioso, donde nosotros ya tenemos seguridad de llegar, es compartiendo el Evangelio de Jesucristo, hablándole a tus compañeros, hablando a tus compañeras, hablando a los colegas, hablando a los compañeros de clase, hablando a la familia. Amados hermanos, así vamos a tirar la red y los vamos a sacar de la condenación de la cual no pueden escapar si el poder del Evangelio no los toca para salvación. Romanos 1:16. Hermanos, el compromiso de la iglesia es presentar el Evangelio de Jesucristo a aquel que todavía no conoce la salvación en Cristo. Y eso sí es responsabilidad de nosotros. Y quiero pedirle a la iglesia en este momento que aquellos que realmente han entendido el mensaje y digan: yo voy a anunciar el Evangelio a aquellos que conozco, a aquellos que yo amo, pónganse de pie
Porque tenemos que hacerlo, hermanos. Porque después de que hablemos el Evangelio a los que conocemos, luego vamos a ir a la calle. Tenemos que salir y hablarle de Cristo, de la salvación en Cristo, a aquellos que todavía no lo conocen. ¿Quiere usted, amados, decir: yo soy ese soldado de Cristo que va a ir a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Dios del cielo nos ha enseñado esta tarde la gloriosa realidad de un cielo eterno para aquellos que hemos creído en la obra de salvación que nuestro amado Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero Dios mío, no toda la gente ha entendido el Evangelio de esa manera, ni no todos lo han recibido de la manera como la Biblia lo dice. Dios mío, si no hay salvación para el pecador,